Muy buenas noches. Bendiga a cada uno de mis hermanos que nos podemos encontrar a través de estos medios, estas plataformas, que también el Señor ha puesto para poder estar unidos y conectados. Como decíamos el jueves pasado, Pablo no tenía otra forma de comunicarse con Timoteo a través de estar preso, a través de estas epístolas, a través de las cartas, la cual llegaban a aconsejar, y aún estos jóvenes podían estar haciendo la obra del Señor. Y como dijo Pablo, yo estoy preso, pero su palabra no está presa. Y hoy estamos en esta situación, tal vez no preso bajo rejas, pero sí por ahí teniendo este mantenimiento, este distanciamiento social, esta pandemia, pero sabemos que aún nuestra puede hablar y aún divulgar el Evangelio. Y en esta noche tenemos este estudio de la palabra, que creo que ha sido una bendición todo esto lo que hemos aprendido, hermano. Cada día vamos aprendiendo más de lo que el Señor nos ha dejado escrito a través de su palabra. Terminamos los dos epístolas de Timoteo, la primera y la segunda, donde el apóstol Pablo les enseñaba a este joven Timoteo a cómo debía conducirse él y conducirse hacia la iglesia, con las diferentes problemáticas y situaciones que surgían en una iglesia, que hasta el día de hoy surgen, hermano, porque esto no quedó en la historia y pasó y ya está, no, hoy en día también acontecen. Pero Pablo le advertía a Timoteo, ten cuidado con esto, mira aquello, cuídate de aquello. Aún como joven, le decía, ten cuidado de las pasiones juveniles. Estaba en el detalle este maestro para este discípulo. Y ya terminamos las epístolas de Timoteo y ahora comenzamos con Tito. Otro joven en el cual el apóstol Pablo fueron sus dos discípulos, digamos. Aquellos dos jóvenes, Timoteo y Tito, que el apóstol Pablo los llevó al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Era como que eran sus perlitas, que él había ganado, sus ovejitas primeras, en la cual había depositado y estaba depositando todo lo que él había experimentado personalmente y aún el conocimiento que él había adquirido a través de los estudios. Recordemos siempre que él siempre estaba sentado a los pies de Gamaliel, dice su palabra, aquel maestro de las escrituras, de la palabra, y Pablo era una persona que adquiría conocimiento, sabía sobre el pueblo de Israel, sobre sus costumbres, aún mismo él practicaba. Y ahí estaba él enseñándoles a estos dos jóvenes. Y en esta noche queremos hablar y escudriñar las palabras sobre esta carta, esta epístola a Tito. Amén. Pero antes quiero orar al Señor, para que el Señor nos guíe en este estudio que vamos a ver, en este desmenuzar la palabra para comprender, aún conocer la historia, en qué tiempo, cómo, quién, dónde se vivió esta circunstancia. Pero vamos a orar, mientras hay hermanos que se están conectando de a poquito para este estudio. Bendigo a cada uno que en este momento ya están, y aún así deseando que muchos más se conecten. ¿Para qué? Para poder escudriñar sus palabras. Amén. Su palabra, la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias nuevamente en este momento por tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad tan grande. Gracias, Señor, porque tu amor nos alcanza cada instante y que podemos llegar hasta este momento para poder aprender más de ti, aprender sobre tu palabra, esta palabra fiel y verdadera, aleluya, que hace que alcancemos madurez espiritual, comprensión, Señor, de tu palabra, de estas situaciones, de estas enseñanzas maravillosas que a través de este varón, de este apóstol Pablo, puede ser, Señor, enseñado a otros varones y hasta el día de hoy llega a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, la cual es abundante. Hay tanta sabiduría, hay tanta conocimiento, Señor, que nos hace y nos fortalece a cada uno de nosotros.
te ruego la gracia de tu Espíritu Santo para poder comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Oh Padre amado, que ninguna palabra de más salga de mi boca, Señor, para traer confusión, Dios mío, sino que sea la claridad de esta sana doctrina de tu palabra, Señor. Ruego por cada oyente, oh Señor amado, que está detrás de esta cámara, Señor, aún en la radio, en todos los medios que tenemos, Señor, sea tu gracia sobre cada uno de ellos. Dale sabiduría, comprensión, Señor, a tu palabra, no solamente para escucharla, sino para oír y aún ponerla por obra en lo que tú nos estás enseñando. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Por este tiempo. Un poquito más aprender la palabra del Señor. Y como bien decía recién, estuvimos viendo la vida de Timoteo. Tan precioso este joven, en el cual vemos que ahí habla el apóstol Pablo de su abuela y su madre. Aquellas mujeres con una fe no fingida, dice, ¿no? Y fue transmitiéndose hacia este varón Timoteo. Ahora nos encontramos con Tito, otro joven de aquel momento, donde Pablo en sus prédicas, en sus salidas, llegó y alcanzó a estos dos jóvenes, Timoteo y Tito. Y que ellos quedaron prendidos con el apóstol Pablo de tal forma que ellos anhelaron lo que él tenía y aún, hermano, tan hermoso, alcanzar el ministerio del pastorado. Es hermoso, Y si bien vemos las escrituras, Pablo no era una persona fácil de llevar. Pablo era bastante rezongón, hasta por ahí podríamos decir un poco mal llevado, pero estos no miraron su carácter personal, sino miraron lo que él en Dios tenía y alcanzaba. Y qué hermoso, porque aún Pablo transmitió a estos jóvenes, Timoteo y Tito, y aún ellos pudieron ser parte de esta palabra maravillosa, en el cual ellos cumplieron una función, un pastorado. Tal vez usted dice, bueno, pero yo no quiero alcanzar el pastorado. Pero ¿sabe qué? En estos dos libros, en estas dos epístolas que tenemos, dos de Timoteo y una de Tito, podemos ver la enseñanza en la cual le da a estos pastores jóvenes, pero que también vemos el comportamiento de la iglesia y que también nos podemos decir, wow, ¿en qué comportamiento estoy? ¿Cómo me muevo dentro de la iglesia? ¿Qué soy? ¿De estos renegados rebeldes que hicieron lío en la iglesia? ¿O soy de aquellos que quieren avanzar y anhelar más cosas en el Señor? Todo nos enseña. Usted desde un punto de vista como usted se encuentra en la iglesia y aún mi vida, cómo estoy también en ese ministerio que Dios me ha dado. Así que es hermoso para aprender. Y comenzamos leyendo. Y vamos a leer en esta noche el libro de Tito. Tito tiene solamente 3 capítulos. 3 capítulos, bien cortitos. Pero hermano, en esta epístola hay una enseñanza tan abundante y tan hermosa, en la cual Dios quiera podamos comprender, en la cual plasmó Pablo en esta carta para Tito. Y vamos a leerlo, después vamos a entrar un poco en la historia para conocer quién era Tito. Y leemos así. Como siempre, el apóstol Pablo entra saludando, en el cual ahí arriba dice salutación, saludando a Tito. Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A ti, verdadero y la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Luego viene en el versículo 5, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que cogieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí el jovencito Timoteo, en el cual podemos ver un joven en el cual se hace una comparación en lo que era Timoteo y Tito. Timoteo era una persona aparentemente más débil, pareciera, como que Pablo estaba más sobre Timoteo porque era una persona más débil. En cambio, Tito era una persona más fuerte, con un temperamento más fuerte, en el cual era más decidido y si bien obedecía todo lo que le decía Pablo, pero era como que Pablo estaba más seguro con Tito. Por eso podemos ver una sola epístola, tal vez, que le escribió una carta solamente a Tito, porque sabía en el cual, en ese temperamento aguerrido, le iba a llevar adelante esta obra maravillosa. Por eso lo deja al frente de esta localidad, esta isla Creta, en la cual lo pone con un propósito. No lo pone por azar, lo pone con un propósito. Esta epístola más o menos se escribió del año 64 a 67 después de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió. Allí, escribiéndole juntamente a Timoteo, estas dos cartas más o menos lo mismo, porque fíjese que también le habla de los requisitos del obispado. Y podemos dividir a esta epístola de Tito, con sus diferentes capítulos, estos tres. Y aquí en el capítulo 1 podemos ver la organización que debe tener una iglesia. La organización que debe tener una iglesia. Queda tan hermoso, hermano, que hoy en día podemos mirar esta enseñanza que hasta el día de hoy nos ayuda. ¿Y cómo debe estar formada una iglesia? Estas primeras iglesias primitivas en el tiempo después que Jesús murió. Aquí Pablo le dice a Timoteo: quiero que te quedes en Creta, porque me es necesario, dice ahí claramente, por una situación que por el Pablo estaba viendo que los cretenses estaban medios desubicados. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Sabe que los cretenses eran personas que por ahí se dejaban llevar mucho por lo exterior, sus propios pensamientos, y por ahí había cierto desorden en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, escuchando todo esto y viendo, aún Pablo viajó a Creta, y él estuvo viendo, y por ahí no le gustó mucho, como Pablo era tan rígido en cuanto a la ley, tenía todos los títulos Pablo. Bueno,
vio algo. Entonces dice, si nos vamos, esto no dice la palabra, ¿no? Supongo yo. Si me voy y se va Tito, acá nunca va a haber un orden. Y acá se tiene que ordenar esta iglesia, porque hay ciertas cosas que están mal. Entonces, ¿qué le dice a Tito? Te dejo en Creta, porque me es necesario para que tú, dice ahí, corrigieses lo deficiente. ¿De qué me habla? Que había algo que no estaba cumpliendo eficientemente como debía cumplirse. Entonces, ahí podemos ver este orden que el apóstol Pablo quería que Tito llevara a cabo en Creta. Ahí podemos ver que Tito no renegó y dijo, me dejás con todo esto rebelde, con estos contumaces que no quieren. No, porque no todas las iglesias son una bendición y por ahí la gente está dispuesta. Hay personas que por ahí piensan, yo creo, me parece, y nadie los mueve de ese punto. Pero ahí fue obediente Tito y se quedó en esta ciudad, en esta localidad, es una isla. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Acá me habla algo importante. No le dije al apóstol Pablo, mira Tito, arreglame todo esto acá en Creta y después te vas a la otra ciudad y a la otra ciudad. No, mira por ancianos que estén al frente de cada ciudad de esta hermosa localidad. Y a eso vamos, a una iglesia en el cual no tiene que morir solamente en un pastor y 2 colaboradores. No, la iglesia en sí está para formar a otras vidas en la cual podamos capacitar para poder dejar al frente en las diferentes tareas y responsabilidades y ministerios que tiene la iglesia. Ahí le estaba diciendo algo bien claro. Tienes que preparar ancianos para que queden adelante de estas responsabilidades ministeriales, para que la iglesia crezca en un orden, no de cualquier forma. En ese momento, hermanos, no había como hoy, por la gracia del Señor, tenemos edificios, algunos más grandes, otros más pequeños, edificios donde nos podemos congregar. En ese momento no, ¿saben dónde eran las reuniones? En las mismas casas. En la casa de Tito o en la casa de algún hermano que había dicho, hagan las reuniones aquí, ahí se congregaban, ahí tenían. En ese momento no era importante los templos o los lugares, sino el hecho de que se congregara la gente y que pudiera crecer y madurar. Hoy en día por ahí nos abocamos a lo que son las infraestructuras. Mi pastor siempre dice, es un mal necesario. ¿Mal por qué? Porque a veces abocamos tiempo a la edificación, que no está mal, y que eso va a perecer un día en esta tierra. ¿Por qué? Porque necesitamos donde congregarnos, porque la iglesia ha crecido. La iglesia hablando de miembros, ha crecido, y de repente no podemos estar en una sola casa, ¿no? Pero tampoco tenemos que abocarnos a ese crecimiento de iglesias, de templos, sino al crecimiento de la verdadera iglesia de Cristo. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito, este jovencito que Pablo lo había convertido, que Pablo le había enseñado, que Pablo lo estaba instruyendo y que sabía que era un varoncito, un hombre fuerte, aguerrido. Continuamos leyendo ahí y le dice cómo tiene que ser estos ancianos. No cualquier anciano, bueno, te nombro a vos. Recordemos cuando Judas entregó a Jesús y en vez de 12 quedaron 11, porque Judas se ahorcó debido a esa entrega del Salvador. ¿Y qué hicieron los discípulos? Antes de que descendiera el Espíritu Santo, eligieron a un discípulo y dicen, éramos 12, tenemos que ser 12, así que tenemos que elegir otro. ¿Y qué cayó? Dice, cayó la suerte sobre Matías. ¿Y qué pasó? Ahí fue una elección humana, pero Dios ya tenía a Pablo preparado, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces como seres humanos queremos, en el afán, en el decir, bueno, tenemos que seguir la obra,
A veces ponemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y luego de Matías no se habla nunca más en la Biblia. Así que tenemos que tener esto presente, siempre buscar esa guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo deben ser estos ancianos? Y acá viene, y creo que ya lo vimos también en Timoteo, que a Timoteo también se lo advirtió. El versículo 6. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esto es algo para aquellos que anhelamos, ¿no? El obispado, que anhelamos aquellas cosas mayores en el Señor. Siempre nos enseñaron a nosotros que nuestra primera iglesia, hablando de miembros, es nuestra familia. Es la que va a hablar de nuestro testimonio. Y sin lugar a dudas, pueden equivocarse, como yo también me he equivocado en mi juventud. Podemos fallar, pero lo importante es que ese amor a Cristo, que ese servicio al Señor siempre se mantenga en nuestros corazones. Y así deben ser nuestros hijos. Aquellos esos ancianos que se estaban preparando, sus hijos tenían que ser irreprensibles, con un testimonio. Que el pueblo pudiera decir, sí, viven recto, honran a sus padres, hacen lo correcto. Ese testimonio habla también de este anciano, que supo guiar a su familia. Irreprensible, dice. Señor, ayúdanos. Marido de una sola mujer. Y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Aquello que ha aprendido este anciano, y por ahí anciano no se refiere a anciano de edad, de tener muchos años, sino se refiere a ancianos en una trayectoria dentro del camino del Señor, que ha alcanzado una madurez espiritual. A veces habemos creyentes de 30 años y no hemos aprendido nada. No tenemos una madurez espiritual. Habemos creyentes de 4 o 5 años y que hemos alcanzado una madurez espiritual. El apóstol Pablo se refería a ese anciano en cuanto a la madurez espiritual. Por ahí mayormente se da a los ancianos de edad, a las personas de edad, porque tienen una trayectoria, tienen un tiempo en el mostrar el testimonio. Pero Timoteo y Tito eran jóvenes, pero ya ellos estaban mostrando que estaban capacitados para estar al frente de una iglesia. Y a veces, hermano, no tenemos que tener a menos a los jóvenes. Los jóvenes nos pueden enseñar mucho, si bien tienen que aprender mucho, y están en ese proceso, pero también nos pueden enseñar. Señor, ayúdanos a honrar también a los jóvenes, como los jóvenes tienen que honrar a los mayores, a esa autoridad eclesiástica que está puesta por el Señor, porque en base a la palabra del Señor uno tiene que delegar, no puede estar solo. Tito se hubiera desfallecido, se hubiera tenido que atender a toda la situación que surgía en Creta. Pero Pablo fue muy sabio, dijo, como yo te enseñé a ti lo que has aprendido, tienes que enseñar a otro. A Timoteo también se lo dijo. No podían estar ellos para siempre, porque ahí es donde viene el cansancio físico de un siervo del Señor, donde viene a un cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque vemos por ahí que no podemos alcanzar a tantas cosas, tantas visitas, tantas necesidades, se nos escapan de la mano porque somos seres humanos y somos personas presentes en un lugar indicado, no podemos ser y estar en todo lugar. Y muchas veces surgen, en la cual hay cristianos que se enojan porque el pastor no me viene a visitar. Pero a veces no se da abasto. Por eso uno deposita y busca a través del Señor personas fieles que pueden estar al frente de un grupo de personas. Nosotros trabajamos a través de los grupos,
en el cual podemos llegar y tener esa disposición en el grupo de poder sacarse las dudas, en el poder preguntar, escudriñar la palabra, recibir un mensaje del Señor y tener esa comunión, que por ahí en una reunión general no se puede tener porque el que habla es el pastor que trae la palabra y nadie más, pero en los grupos es diferente, pero siempre en ese respeto y en esa honradez a aquel que está delante nuestro, sea joven o sea mayor, respetándolo, amén, siempre que teniendo todos estos requisitos, en los mismos requisitos que a Timoteo le dio en buscar estas personas, hermano, a veces uno por ahí, a nosotros nos han delegado responsabilidad, hablando de cuando estábamos en Mar del Plata, nos habían delegado responsabilidad, éramos muy jóvenes, estábamos al frente de un grupo familiar, luego estuvimos al frente de una obra cerca de Mar del Plata, y para nosotros fue una escuela, una enseñanza tan hermosa, en el cual por ahí no vimos multitudes, pero sí vimos la mano del Señor, en el cual cada día Dios nos estaba enseñando algo, a través de los mismos hermanos, a través de la misma obra, las diferentes necesidades y situaciones. Es un aprendizaje constante, Entonces, en ese aprendizaje vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo conocimiento. Y la gracia del Señor siempre ha de estar sobre nuestra vida y sobre tu vida también, Y esa palabra que fue enseñada sobre estos ancianos, ellos tienen que transmitirla, Dice, convencer a los que contradicen. No pelear, porque una cosa es pelear, ¿no? Porque ya ponemos nuestra opinión o lo que creemos. Y empezamos en esa discusión. Y la palabra no es para discutir, pero sí para aclarar lo que dice la palabra. Pero yo puedo aclarar lo que dice la palabra si la conozco. Y el anciano debía conocer la palabra. Bien, para dar fe, de aquellos justamente, como dice el apóstol Pablo, de los que contradicen. Porque buscan su propia opinión, lo que ellos creen, o el beneficio propio de ellos. No, porque la Biblia no es tan así. No, porque no es tan así como esto. No, la Biblia dice esto y así es. Amén. El anciano debía tener conocimiento de la palabra. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Dice, porque hay muchos contumaces, y habla sobre la circuncisión. En ese momento, el pueblo judío, sabemos que todo niño era circuncidado, pequeño, es un rito, es un proceso que tiene por costumbre el pueblo judío, establecido en el Antiguo Testamento por Dios, pero que el apóstol Pablo quería decir que aún esas cosas lo ponían a rajatabla, y si bien en el pueblo de Israel esto se establecía como rito, no era, para el pueblo gentil. Tito no era judío, Tito era un gentil, Timoteo sí era judío. Y ahí podemos ver en la palabra del Señor, donde nos habla, en este caso, y acá tengo los textos, cuando el apóstol Pablo dice que a Tito lo hizo circuncidar para entrar a la sinagoga. Pero cuando fue a Timoteo, lo hizo circuncidar cuando fue a la sinagoga. Pero a Tito no. Tito tuvo que quedarse afuera porque él era gentil. Y ahí venía la discusión, pero ¿cómo no se circuncidó? Que esto, que lo otro. Entonces Pablo dice, acá no va si es circuncidado o incircuncidado. No, acá lo que vale es el cambio de nuestras vidas. El cambio que produce Jesucristo en nuestras vidas. Y lo podemos ver ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 3. En el cual a Tito llevó a Jerusalén, y como no era judío, el apóstol Pablo no permitió que fuera circuncidado. Y ahí lo vemos en Gálatas, lo tenemos ahí, Gálatas capítulo 2, del 1 a 3. Si lo podemos ver, así lo leemos, para ver este pasaje,
en el cual empezaron a discutir, Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí estaba. Él entendía de este evangelio que él había hablado, y Tito griego, no era de la misma, pueblo de Israel, sino que era griego. Y ahí le establecía que tenía que circuncidar. Él dice, no se va a circuncidar, porque él no está dentro de estas normas, de este rito. Y en definitiva, hermano, a veces nosotros como iglesia vivimos ritos y no vivimos un verdadero evangelio. Y esto es a lo que se refería el apóstol Pablo, a no vivir un rito del evangelio. Si bien son costumbres de ese pueblo y que ellos lo ejercen y es perfecto, es correcto, pero no tiene que ser un rito. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Lo que vale realmente es nuestra conversión. Y Tito lo había tenido. Él había producido en su vida esta conversión a tal punto que Pablo lo estaba dejando al frente de una ciudad, de una localidad, para poder, es más, organizar una iglesia. Amén. Y los judíos estaban en esta, eran contumaces. No, porque este no es circuncidado, entonces no sirve nada. Vio que siempre no, porque no estuvo 10 años en la iglesia, no puede ser. O porque aquel no hizo tal cosa, no puede ser. A veces entramos en ritos, perdón. Y esto es lo que el Señor no quiere. Era lo que el apóstol Pablo hablaba. No quiere. Sino realmente cambio y transformación en nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo tenía cierta roce con los cretenses, en el cual dice, este testimonio es cierto, son glotones, son ociosos, no les gusta activar, no les gusta andar, como el profeta vino y les dijo. Ahí estaba Pablo, tenía cierta aspereza, digamos, pero sabía que a través del conocimiento de esta salvación de Jesucristo, eso podía revertirse, podía cambiarse. Y a veces nosotros no somos ni ociosos, no somos glotones, pero tenemos otras cosas. Y Dios quiere que aún cambiemos esas cosas. Dios quiere que transformemos esas cosas, que no nos lleva a esta salvación. Y uno dice, pero estas personas podrían perder por ser ociosos o glotones la salvación. Y hermano, cuando nosotros estamos prendidos de todo eso y dejamos ser dominados por eso, corremos el riesgo de perder la salvación. ¿Amén? ¿En qué punto tengo yo a Jesucristo en mi corazón? Ay, pero hermana, dice, por gracia soy salvo. Claro que sí, por gracia, es un don de regalo. Pero esa gracia también hace en nosotros el tener ese cuidado, esa santidad para alcanzar la salvación. Esa de reconocimiento de mis pecados para dejar todo aquello que impide que esa santidad llegue a mi vida. Hay una secta, unos cultos que hacen salvo siempre salvo. Me salvé una vez, conocí a Jesucristo como mi Salvador, lo acepté, ya ahora puedo seguir pecando porque soy salvo. No, hermano. Esa salvación que acepto por la gracia de Dios, me lleva a que cada día tenga que pedir perdón por mis pecados, por arrepentirme por situaciones, por cosas que he cometido. Y ahí Pablo estaba aseverando esto, ese testimonio que tienen los cretenses, tienen que cambiar, no pueden hacer así.
Y no es un chusmerío ajeno, no, sino que es verdad, todos dicen, hay un testimonio que todos dicen. Creo que cuando uno va a una ciudad, a una localidad, ay, son todos re amables, ay, no, son todos serios. Ay, vio que por ahí se caracteriza alguna localidad, alguna ciudad, algo por algo, uno habla de Brasil y vemos que toda la fiesta, todo el tiempo están en fiesta, todos los colores, muy alegres son. Pero los cretenses tenían un mal testimonio, lamentablemente, en el cual el apóstol Pablo decía a Timoteo, tiene que cambiar eso, tiene que revertirse esa situación, en la cual va a demostrar, al cambiar su testimonio, que realmente son hijos de Dios, porque ellos van a producir ese cambio. Amén. Dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Ahí estaba muy rígido el tema de los judíos, esa fábula, ¿no? Porque si no hacen esto, siempre con sus leyes muy arraigadas en su corazón, entonces por ahí traían contradicción a lo que era la nueva vida en Cristo. Y no podían comprender y venía y producía temor, confusión. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, nos encontramos, y hoy en día lo podemos ver, aquellos que se creen en sus propios pensamientos que están haciendo lo correcto, y que no es así. Dicen su propia concupiscencia, su mente, creen que están haciendo bien, y además profesan conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Sí, ¿cuántas veces nos hemos cruzado en la calle y dicen, yo desde chiquitito conozco a Dios, me trajeron tantas palabras proféticas, me hablaron, me dijeron? Pero vemos que su vida deja mucho que desear. No acompaña todas sus palabras al testimonio en su vida, en su familia, en su trabajo, en su hogar. Señor, ayúdanos, ayúdanos a poder revertir esta situación. Es decir, ¿vio ese dicho que dice lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo? Bueno, hablamos mucho, pero nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Y esto era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Tito, hay que cambiar esta postura, hay que revertir esta situación. Estos ancianos que vas a poner al frente de estas ciudades, tienes que creer para que ellos puedan transmitir el verdadero evangelio. Ese evangelio que transforma, que cambia. Estoy parafraseando la palabra del Señor, para que usted pueda comprenderlo. Pueda impregnar en sus corazones, que no es, por gracia soy salvo y bueno, sigo haciendo. No, hay que cambiar de actitud. El pecado me habla, aquel que comete un pecado y recibe el perdón, hay un cambio de actitud. Es como aquel que va caminando, reconoce que está mal y ¿qué hace? ¿Sigue caminando? No, pega la vuelta y se vuelve. Cambia de actitud, cambia de rumbo. Así debemos estar nosotros también. Cada día delante de la presencia del Señor, a través de su palabra, lo que su palabra nos muestra, nos dice. Oh Señor, esto es para mí, ayúdame a cambiarlo. Y hermano, a veces nosotros queremos por nuestros medios querer producir ese cambio. Sabe que nunca vamos a poder, si no es por la gracia y misericordia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo. Pero tenemos el bendito Consolador que nos ha de guiar, nos ha de ayudar a poder alcanzar. Aquí el apóstol Pablo a Tito, en este primer capítulo, le habla bien clarito, en el ordenamiento de una iglesia. Tiene que haber un orden, tiene que haber un cuerpo, que habla la palabra del Señor, un cuerpo, el cual va a llevar adelante la obra. No es una sola persona, no son 2 o 3, es un cuerpo. Ay, pero hermano, tengo miedo que me fallen. Ay, pero esto, hermano, tenemos que tener fe por aquellos otros. Como alguien tuvo fe por mí, yo debo creer por otros también. Jesús tuvo a Judas al lado de él, cenó con él,
en su última cena. ¿Y si Jesús no sabía que le iba a entregar? Claro que sabía que le iba a entregar. Pero Él lo amó hasta el último momento. Y Él le dio la oportunidad de ser parte de ese ministerio, de ser parte de los llamados apóstoles, discípulos. Pero cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de seguir al Maestro o de entregarle. Esta es la iglesia que Cristo viene a formar y que nos deja impregnada en el libro de Tito. Una iglesia ordenada, con un cuerpo el cual va a llevar adelante la obra del Señor. ¿No vamos a encontrar algunos contumaces? Claro que sí. ¿No vamos a encontrar algunos que cuentan fábulas? Claro que sí. Pero debemos mirar la palabra del Señor y todo lo aprendido, todo lo adquirido a través de su Santa Biblia, poder expresar a otros. Y así a ganar a tantos más para la gracia del Señor. Hermano, quiero orar en esta noche, y a través de este libro tan hermoso de Tito, tan cortito, pero que nos habla tanto y nos enseña tanto, en este orden, amén, en este orden. Y tenemos tantos ejemplos para decir, pero ruego a Dios y al Espíritu Santo que pueda redarguir en su corazón y traer claridad para comprender la palabra del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por este momento, el poder ver tu palabra, Señor, el poder escudriñar tu palabra, en el cual tú nos dejas plasmado todas estas enseñanzas tan hermosas, el cual este joven Tito tuvo que enfrentar y poder ordenar esta iglesia, porque había muchas deficiencias. Y tal vez, Señor, hoy nos encontramos en la misma situación, con muchas deficiencias, con cosas que faltan para que sean fieles en el cumplimiento a tu palabra. Señor, estamos aprendiendo y queremos llevar adelante, así como en este orden a la iglesia, también traer ese orden a nuestro corazón, a nuestra vida, de ser verdaderos cristianos, de ser verdaderos hijos, de tener en cuenta lo que tú vales para nosotros, de lo que tú vales esa obra redentora en la cruz del Calvario, de lo que vale en nuestro corazón esa salvación. Señor, poder meditar en esto y decir, Señor, ayúdame a tenerte en primer lugar, a ser consciente que esa obra en la cruz del Calvario es tan importante para mi vida, que es lo primero. Dios mío, puede venir un montón de circunstancias, un montón de situaciones, como acontecía allí en Creta. Pero, Señor amado, mirándote a ti, obedeciendo a tu palabra, he de alcanzar la victoria, he de alcanzar esa madurez espiritual que tú anhelas que yo alcance. Oh, tú no hablas de un edificio de la iglesia, son templos. Tú hablas de la iglesia fuerte, madura, que crece nuestras vidas. Y eso es lo que queremos alcanzar, una iglesia fuerte, madura, Señor. Padre amado, en esa gracia y en ese poder que tu Espíritu Santo nos da, yo te doy gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Oh Dios mío, auxíliales. Padre amado, que cada día podamos producir ese cambio, esa transformación con la ayuda de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por este momento, el poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor.